Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí estamos en su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que usted esté debidamente enterado. Y hoy el mundo amanece con una información que sorprende. Y sorprende porque no se estaba ya con esa expectativa. Hace un tiempo que sí se tenía expectativa de esto, pero ya esa expectativa había desaparecido, y precisamente cuando todos pensábamos que ya había superado el mal, había superado su quebranto, se anuncia la muerte del Papa Francisco. Ha fallecido el Papa Francisco y esto sorprende al mundo. ¿Por qué? Porque el Papa, que estuvo en cama por mucho tiempo, ya se encontraba aparentemente restablecido, pero no fue así. El Papa Francisco falleció, lamentablemente. Ha fallecido el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, en un hecho muy, pero muy lamentable. Y digo muy lamentable porque ya se pensaba que él había superado el quebranto, que lo había mantenido en cama por varias semanas. Murió este Papa, que es un orgullo, un Papa que mantuvo pues un estilo diferente durante todo su trayecto. Llegó y mantuvo su estilo e hizo grandes innovaciones desde su alta investidura como Papa. Fue el primer latinoamericano en ocupar esa posición y lo hizo bastante bien, con un estilo muy interesante. El Papa Francisco. Creo que se tendrá que hablar de antes y después del Papa Francisco, que es un ícono del que se tendrá que hablar, reitero, de antes y después. ¿Por qué? Porque hizo una gran labor en esta jornada que le tocó vivir. El Papa Francisco ha fallecido. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia que cautivó el mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres, mientras incomodó al sector conservador con sus críticas al capitalismo y al cambio climático. Este Papa
murió este lunes a la edad de 88 años. Las campanas repicaron en las torres de las iglesias de toda Roma tras el anuncio que fue leído por el cardenal Kevin Farrell, carmelólogo del Vaticano, desde la capilla de la Domus Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco. A las 7:35 de la mañana, hora de Italia, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia, anunció Ferrer. Francisco, que sufría una enfermedad pulmonar crónica y a quien se extirpó parte de un pulmón en su juventud, fue admitido en el hospital Gemelli el 14 de febrero del 2025 por una crisis respiratoria que derivó en una neumonía bilateral. Pasó 38 días ingresado, la hospitalización más larga de sus 12 años de papado. Sin embargo, salió el domingo de resurrección. Para que usted vea. Salió el domingo de resurrección, un día antes de su muerte, para bendecir a miles de personas en la plaza de San Pedro y sorprenderlas con un paseo en el Papa Móvil por la plaza, lo que provocó vítores y aplausos entusiastas. Desde su primer saludo como Papa, un casual buenas noches, hasta su acogida a los refugiados y los oprimidos, Francisco marcó un tono diferente en su papado, enfatizando la humildad sobre la soberbia en una iglesia católica asolada por el escándalo y la indiferencia. Tras esa noche lluviosa del 13 de marzo del 2013, a este argentino, Jorge Mario Bergoglio, trajo un soplo de aire fresco a una institución de 2000 años de antigüedad que había visto decaer su influencia durante el problemático pontificado de Benedicto XVI, cuya sorpresiva renuncia llevó a la elección del Papa Francisco. Sin embargo, el nuevo Papa no tardó en hacerse de problemas propios de los conservadores. Se molestaron los conservadores cada vez más con su tendencia progresista, su acercamiento a los católicos de la comunidad LGTB y su represión contra los tradicionalistas. Su mayor reto llegó en el 2018 tras el mal manejo de un polémico caso de abuso sexual clerical en Chile, cuando el escándalo que se había gestado con sus predecesores estalló nuevamente bajo su supervisión. Luego el Papa, el llamado Papa Trotamundos,
a quien las multitudes amaban, tuvo que navegar una realidad sin precedentes al liderar una religión universal durante la pandemia de coronavirus desde la ciudad del Vaticano cerrada. Francisco imploró al mundo que usara para el COVID-19 como una oportunidad para repensar el marco económico y político global que, según dijo, había puesto a los ricos en contra de los pobres. Nos hemos dado cuenta de que estamos en el mismo barco, todos frágiles y desorientados, dijo Francisco en una plaza de San Pedro vacía durante una oración solitaria en marzo del 2020. En paralelo subrayó que la pandemia todavía mostró la necesidad de que todos tenemos juntos, cada uno, la necesidad de consolar a otro. El Papa que hizo historia en el mundo ha fallecido. Este Papa, pues, que hizo lo que había que hacer en los momentos precisos, pues ha dejado el mundo. Desde las impactantes imágenes del Papa orando solo en la plaza de San Pedro durante la pandemia de coronavirus, hasta las fotos en que lava los pies a unos jóvenes presos. Estos son algunos de los momentos más destacados de este pontífice que acaba de fallecer, el Papa Francisco. El 13 de marzo del 2013 se convierte en el Papa Francisco. Primera aparición pública del argentino Jorge Mario Bergoglio después de su elección, vestido con una simple sotana blanca, sin ornamentos. El Papa se inclina y pide a las decenas de miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro que recen por él, marcando desde el inicio un cambio de estilo. El 28 de marzo del 2013, oiga esto, señores, lo que hace el 28 de marzo del 2013 el Papa Francisco: lava los pies a un preso. 10 días después de su elección, el Papa sorprende con una misa el Jueves Santo en un centro penitenciario, rompiendo la tradición de lavar los pies de 12 jóvenes detenidos, entre ellos 2 chicas, una cristiana y una musulmana, en su gesto inédito. El 8 de julio del 2013, Lampedusa, inmigrantes en su primer viaje. En otra decisión inesperada, Francisco escoge como destino de su primer viaje papal la pequeña isla italiana de Lampedusa, situada frente a la costa de Túnez y símbolo de la llegada masiva de migrantes. Desde un barco lanza una ofrenda floral al mar Mediterráneo para recordar a los migrantes muertos en sus aguas. Desde entonces,
no dejará de defender a los refugiados que huyen de la guerra y la miseria. El 12 de diciembre del 2014, las 15 enfermedades de la curia, durante un mensaje navideño a la curia romana, el gobierno central de la Santa Sede, el Papa, enumera las 15 enfermedades que corroen, en su opinión, el alto clero. Usted escuchó esto. Las 15 enfermedades que corroen el alto clero. Ante un auditorio atónito de prelados, menciona el Alzheimer espiritual, la rivalidad y la jactancia, el terrorismo de las habladurías y el exhibicionismo mundano. La reforma de la curia era una de las prioridades del Papa Francisco, que nunca apreció los círculos cerrados de la burocracia vaticana. El 12 de febrero del año 2016, histórico apretón de manos con el patriarca Cirilo. El Papa Francisco y el patriarca Cirilo ofrecieron un histórico apretón de manos en el primer encuentro entre los principales líderes cristianos de Oriente y Occidente desde el cisma del 1054. Pese a este acercamiento, la guerra en Ucrania ha enfriado considerablemente las relaciones con el patriarca. Pero hubo un gran acercamiento con el patriarca considerando esto de Ucrania algo que marchita, pero esperemos a ver qué va a pasar. El patriarca es muy cercano a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. El 27 de marzo del 2020, en plena pandemia del COVID-19 que golpeaba de lleno a Italia, el Papa Francisco pronuncia una bendición en una plaza San Pedro bajo lluvia y completamente desierta por el confinamiento. El 6 de marzo del 2021, en un encuentro con líderes chiitas de Irak, durante un viaje a Irak, bajo fuertes medidas de seguridad, el Papa se reúne en privado con el ayatolá Ali al-Sistani, una de las principales autoridades del Islam chiita. Durante sus numerosos viajes a países de mayoría musulmana, Francisco multiplicó los gastos hacia sus hermanos y hermanas, e incluso en 2019 firmó un documento sobre la fraternidad con el imán de Al-Azhar, la más alta autoridad del Islam sunita. En julio del 2022 pide perdón a Canadá durante un peregrinaje de penitencia a Canadá. El Papa pide perdón por el papel de la Iglesia Católica en la violación ejercida en internados para niños amerindios, donde murieron al menos 6,000
de ellos entre finales del siglo XIX y los años 1990. El 8 de diciembre de 2022, lágrimas por Ucrania con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. El Papa no logra contener las lágrimas al mencionar la Ucrania martirizada 10 meses después del inicio de la invasión rusa. El 5 de enero del 2013 bendice el féretro de Benedicto XVI al pie de una basílica de San Pedro envuelta en una niebla. El Papa preside la misa de funerales del Papa emérito Benedicto XVI, fallecido a los 95 años, lo que pone fin a una cohabitación inédita entre ambos pontífices. Eso fue el 5 de enero del 2023. Entonces, un día antes de morir, el Papa, el primer pontífice latinoamericano de la historia que cautivó al mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres, mientras incomodó al sector conservador con sus críticas al capitalismo y al cambio climático, murió a los 88 años este día el Papa Francisco. Es lo que se llama un verdadero cristiano. Y desde aquí, pues esperamos que Dios le tenga reservado su puesto a este Papa que demostró ser un fiel seguidor de Cristo. Su estilo no deja duda. No deja duda. Salió el domingo de resurrección, un día antes de su muerte, para bendecir a miles de personas en la plaza de San Pedro y sorprenderla con un paseo en el Papa Móvil. Hasta el día de su muerte evangelizó este Papa y lo hizo con un estilo peculiar y sobre todo con los pies sobre la tierra. No se le fue el cargo a la cabeza, siguió siendo el mismo todo el tiempo. Opción por los pobres. Eso es lo que nos manda Dios y eso fue lo que abrazó el Papa Francisco, quien lamentablemente falleció este día y deja una gran incertidumbre. ¿Por qué? ¿Y quién será el Papa que va a sustituir a esta gran gestión de Francisco? ¿Con qué viene la iglesia ahora? ¿Qué nos traerán? Ya veremos qué pasará tras la muerte de Francisco. Seguimos con más.